Saludos jóvenes, hoy vamos a explicar la práctica 3, que consiste en el circuito equivalente del motor asíncrono. Para eso vamos a ver los objetivos. Tenemos determinar el circuito aproximado con todas sus constantes circuitales, y el segundo punto es determinar la tensión de cortocircuito y la corriente de arranque a plena tensión. Son los datos de placa, el motor que vamos a utilizar. El circuito equivalente está dado de esta forma, donde tenemos el estator denotado por su resistencia y reactancia, el rotor, su reactancia, su resistencia, y este sería el entrehierro. Muy bien, vamos a ver el ensayo en vacío, en el cual la consideración que tenemos que tomar es que el deslizamiento es próximo a 0 y la condición para poder tomar el dato en vacío es tener tensión nominal y frecuencia nominal. Con estas características, dado el circuito, lo que va a pasar es que si el deslizamiento es próximo a 0, cualquier valor dividido entre 0 tiende a infinito. ¿Eso qué significa? Que esta resistencia es muy grande y la corriente solamente va a circular por este camino. Es por eso que estamos viendo el camino que realiza la corriente, ¿sí? Tenemos acá una resistencia muy grande y por lo tanto la corriente siempre va por el camino de menor impedancia. Estaría pasando por la parte central. En esas condiciones leemos potencia en vatios, potencia en bares, corriente de vacío, tensión de vacío. El ángulo del factor de potencia es inversa coseno de la potencia en vacío dividido entre tensión corriente. Por si acaso, este circuito está hecho por fase, ¿ya? Ahora bien, la tensión E que estamos viendo acá va a ser la diferencia de tensiones de ¿quién? La tensión de entrada menos la caída de tensión en la bobina del estator. La tensión de entrada menos la caída de tensión en la bobina del estator. La impedancia en este punto de acá va a ser esa FEM o esa tensión en este punto dividido entre la corriente, o sea, son tres fases, ¿no es verdad? Vamos a leer la corriente de las tres fases y sacamos el valor promedio. Tengan cuidado en esta relación si el circuito está en estrella o está en delta. Pero esta impedancia además va a ser la resistencia en el hierro más la reactancia en el hierro. O sea que esta impedancia Z0, este valor y el ángulo que está dado como θ0, vamos a hacer este triángulo y vamos a proyectar sobre ambos ejes. Esas proyecciones nos van a dar respectivamente la resistencia en el hierro y la reactancia Xμ. Tomemos en cuenta que R1 se mide la temperatura, o sea, podemos medir en vacío y hacer una corrección por la dilatación térmica, o podemos medir R1 inmediatamente después de haber hecho la práctica. Eso más o menos tendríamos que esperar unos 20 minutos para que la temperatura llegue a estabilizarse internamente. Solo necesitamos un dato, ¿ya? X1 vamos a ver cómo medir con la prueba de rotor trabado y ese valor traemos aquí para poder tener esta tensión E. Bueno, la prueba de rotor trabado, el eje del motor se tiene que detener de alguna forma. Si se detiene el eje del motor,
la velocidad de rotación es 0 y por lo tanto el deslizamiento vale 1. La condición es que debe estar a corriente nominal, o sea, tenemos que llegar al valor nominal de la corriente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si este deslizamiento es 1, ¿no es verdad? Fíjense, 1 menos 1, 0. Por cualquier cantidad, esto tiende a 0. En otras palabras, estamos colocando un cortocircuito entre comillas, pero en realidad estamos deteniendo el rotor. Por lo tanto, como la impedancia, ¿qué impedancia? Como esta impedancia de aquí es mucho mayor respecto a R'2, entonces la corriente que está en el estator va a pasar al rotor. La mayor parte de la corriente del estator pasa al rotor. ¿Sí? ¿Qué otra consideración? Al realizar el ensayo a tensión reducida, el flujo es proporcionalmente pequeño y las pérdidas en el núcleo serán despreciables. Al no existir debidas a las resistencias pasivas, puede considerarse que la potencia total de entrada se consuma en las pérdidas en el cobre, o sea que vamos a leer la potencia, la corriente y la tensión. Esta condición del motor en particular la podemos asociar a un transformador. El estator llegaría a ser el primario y el rotor llegaría a ser el secundario. ¿Sí? Por lo tanto, la frecuencia F1 pasa del estator al rotor al no haber movimiento. Un punto importante. Luego, la potencia que estamos midiendo, la potencia activa, solamente se consume en las resistencias por disipación de calor. Por lo tanto, la potencia de cortocircuito es igual a la corriente de cortocircuito al cuadrado multiplicado por la suma de las dos resistencias. Note acá que esta resistencia es del rotor referido al estator. ¿Ya? Por otra parte, esta tensión de cortocircuito es igual a la corriente de cortocircuito multiplicado por la magnitud de la impedancia. R1 tenemos ya medido, ¿no es verdad? Podemos calcular R2 de esta ecuación y al tener R1 y R2, estas corrientes y tensiones medidas, despejaríamos las reactancias X de 1, X' de 2. Tenemos una tabla en la cual nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con las dos reactancias, cómo podemos calcular cada una. Por ejemplo, si tenemos un rotor devanado, nos indica que este valor de reactancia tenemos que dividirlo entre 2 y tenemos cada uno. Si tenemos el diseño A que está en la placa del motor, ¿sí? Llega a ser lo mismo. En un caso B, en un caso C, tenemos factores que están siendo afectados al valor de la reactancia total. Entonces, como tendríamos que dividir entre 2, tendríamos la reactancia de dispersión 1 y con esa reactancia de dispersión 1 podríamos calcular la tensión en estos puntos de acá. Muy bien, el segundo punto a determinar es la tensión de cortocircuito y la corriente de arranque. Debido a que no podemos dañar el motor, siempre vamos a llegar a la corriente nominal. No vamos a meter sobre corriente al motor. Al llegar a la corriente nominal, vamos a leer la tensión de cortocircuito. Si extrapolamos estos datos hasta el valor de tensión nominal,
vamos a poder leer la corriente de cortocircuito. ¿Sí? ¿Esto por qué? Como el motor se está comportando como un transformador, ambos, el estator y el rotor, están quietos, ¿sí? Se aplica la ley de Ohm. Y al aplicar la ley de Ohm vamos a obtener estos puntos, ¿sí? Y una vez que unamos estos puntos con el origen, vamos a poder leer estos valores, ¿ya? Tomen en cuenta que el ensayo a rotor bloqueado siempre va con corriente nominal. Vamos a llegar a la corriente nominal y en ese punto leeríamos la tensión de cortocircuito. Extrapolando, tenemos la tensión nominal y ahí vamos a leer nuestra corriente de cortocircuito. Para eso vamos a aplicar este circuito. Tenemos las tres líneas, tenemos el autotransformador, tenemos el motor trifásico. Medimos voltaje, corriente y potencia. Una vez que hemos armado el circuito, hacemos el levantamiento de datos. Acá ya les dejo R1. Tenemos estos datos de acá. Y con todos estos datos vamos a determinar para el caso A los valores equivalentes, la reactancia μ, la resistencia en el hierro, R1 que ya lo tenemos, R2', podemos calcular, X de 1 y X' de 2 que podemos calcular. Y también para el caso B determinamos la tensión de cortocircuito y la corriente de arranque a través de esta gráfica. Ok, señores, esto deberían presentarlo con el modelo de informe que se les ha entregado para la práctica 2. Muchas gracias, hasta luego.